Cordial saludo, estimados estudiantes. Este es el video con el ejemplo del ejercicio 3 y 4 para la tarea 1. En el ejercicio 3 es una aplicación de la regla de inferencia, para lo cual se nos da un argumento. Para este ejemplo, lo que preparé fue: si Gabriela viaja a Europa, entonces Gabriela conoce muchas culturas. Gabriela viaja a Europa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Identificar cuáles son nuestras premisas. Las premisas son diferenciadas o pues digamos que comienza una y termina otra por un punto. Entonces acá vemos que hay un punto. Entonces acá estaría nuestra primera premisa y esta sería la segunda premisa. Vamos a resaltar los conectores lógicos. Acá estaría sí, entonces acá veríamos una relación de condicionalidad. Y acá identificaríamos nuestra primera proposición y nuestra segunda proposición. Y nuestra segunda premisa sería compuesta de una sola proposición. Vemos que Gabriela viaja a Europa, se repite tanto acá como acá. Entonces sería la misma proposición. Bueno, después de haber hecho esto, lo que sigue es identificar, pues en lenguaje simbólico, nuestra nuestras proposiciones simples. Entonces R sería Gabriela viaja a Europa, S sería Gabriela conoce muchas culturas. Y escribir en lenguaje simbólico nuestras premisas. Recuerden que siempre las premisas sería la primera entrada acá, premisa 1, y esta sería la premisa 2. La premisa 1 que nos dice que R entonces S, entonces Gabriela viaja a Europa. Si Gabriela viaja a Europa, entonces Gabriela conoce muchas culturas, entonces sería R entonces S. Y para la última proposición, la proposición 2, Gabriela viaja a Europa, entonces sería S. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para identificar nuestra ley de inferencia? Debemos ver pues qué forma tiene, ¿no? Entonces, la primera sería con una relación de condicionalidad, entonces podría ser esta, podría ser esta, podría ser, miren, ustedes van mirando cuáles descartan y cuáles no. Ahora, vemos que primero está esta, se parece más, y vemos también que está en la segunda premisa, la primera proposición. Entonces vemos que se está acomodando al modus ponendo ponens, y así es que van haciéndolo. Ya vemos que se acomodó a esa, entonces, listo, ponemos la raya y pues vemos qué es lo que nos dice el modus ponendo opponents. El modus ponendo opponents nos dice que lo que se concluye, lo que está debajo de la rayita, sería la segunda proposición de la primera premisa. Entonces se concluye ese. Por eso es que colocamos esta S acá. ¿Listo? Entonces ya hicimos esta parte que sería identificar la ley de inferencia y escribir la conclusión. La conclusión sería simplemente ese. Recuerden que en algunos ejercicios nos puede dar algo más, digamos que por si nos hubiera dado un silogismo hipotético sería la conclusión P, entonces R, o si nos hubiera dado por lo menos un silogismo disyuntivo, sería R o S. ¿Listo? Entonces la conclusión va a tener que ver con eso. Entonces identificamos esas partes. Bueno, ya realizado este ejercicio, vamos a pasar al ejemplo del ejercicio 4, que este es el que les ha presentado mayor dificultad y por la razón que hago este video especialmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos presentan en este problema? En este problema nos dan una expresión simbólica, nos muestran las premisas. Recuerden que las premisas por lo general en estas expresiones simbólicas están diferenciadas por una relación de conjunción. Entonces la primera premisa es esta parte, que P y R. La siguiente es P o negación de R. La siguiente sería P entonces Q. Y la conclusión pues sería lo que estaría al final, ¿cierto? De nuestra, después de la relación de condicionalidad. Bueno, cuando nos dan esto, lo que primero nos proponen es que creemos en lenguaje natural unas proposiciones simples que podamos aplicar a esta expresión simbólica. Para este caso, pues se nos pide que esté un texto académico en la solicitud, entonces pueden utilizar proposiciones relacionadas con la UNAD o pues con entornos universitarios o de colegio, pues que sea académico. Ahora, ¿cuál es la idea principal de esto? Que me han preguntado, ¿cómo hago para que tenga sentido las proposiciones que estoy planteando? Entonces ustedes van jugando, van creando la primera, la segunda y después miran a ver cómo acomodan la tercera y que tenga sentido. Entonces van mirando, Carlos inscribe pensamiento lógico matemático, que fue la que dije de P. Q, Andrea inscribe introducción a la ingeniería. Entonces tiene sentido que
debe ingresar al B-Learning para obtener puntos adicionales, tendría sentido P y R. Entonces es que Carlos escribe pensamiento lógico matemático y debe ingresar al B-Learning. Acá vemos que Andrea inscribe introducción a la ingeniería, que sería otra materia de la UNAD. Entonces vamos a pasarlo al lenguaje natural tal cual como lo tenemos y vamos a ver qué sentido nos da. Y lo que tenemos es que la primera proposición nos genera Carlos debe inscribir pensamiento lógico matemático y bueno, no, debe inscribir pensamiento lógico y debe ingresar al B-Learning para obtener puntos adicionales. Esta sería nuestra primera premisa, que sería solamente esta parte. Recuerden que está diferenciado por puntos. Punto, Andrea inscribe introducción a la ingeniería, o acá vemos una relación de disyunción y la negación de R. La negación de R sería debe no ingresar al B-Learning para obtener puntos adicionales. Pues suponiendo que esta materia no tenga B-Learning o algo así. Y la siguiente proposición sería: si Carlos inscribe pensamiento lógico matemático, entonces Andrea inscribe introducción a la ingeniería. Entonces sería nuestra siguiente proposición, perdón, nuestra siguiente premisa relacionada pues con una o con un conector de condicionalidad. Bueno, después de eso, punto, por lo tanto, y ahí vendría la conclusión, que sería Carlos inscribe pensamiento lógico matemático, sería la Q. ¿Listo? Entonces esa sería la idea de esta primera parte, de este primer, digamos que planteamiento que nos da este ejercicio. Vamos a continuar con la tabla de verdad manual. La tabla de verdad manual, yo les he indicado varias veces, pues sabemos el número de filas con 2 a la n, con n como el número de proposiciones simples. En este caso es 3, por lo tanto sería 2 a la 3 sería 8, sería 8 filas. Y las columnas, pues recuerden que las primeras columnas son las proposiciones simples, después las negaciones de estas, y para este caso vemos que solo hay una negación de R, entonces solamente vamos a tener una columna para la negación. ¿Sí? Si hubiera negación para R y para P y para Q, perdón, tendríamos la necesidad de colocar otras columnas. Ahora vemos que vamos a poner una columna por cada premisa. ¿Listo? Y después la relación entre premisas. Entonces esta sería de conjunción entre las dos primeras premisas. Después de haber pues hecho esta relación, relacionamos estas con la tercera premisa. Y después de ya tener todo lo que está a este lado, antes de la conclusión, lo que hacemos es una última columna, pues ya relacionando esta parte que tenemos acá ya en esta columna con la parte de la conclusión, que sería pues con una relación de condicionalidad. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a ir llenando esto? Recuerden que si tenemos 8 columnas, las 8 columnas se dividirían en 2, serían 4 y 4. Las 4 primeras para la primera columna vamos a ver que es verdaderas. Y las 4 siguientes serían falsa, falsa, falsa y falsa. Para la siguiente, entonces sería la mitad de la mitad, entonces sería verdadero las dos primeras, falso y falso. Las siguientes, lo mismo para este, verdadero y verdadero, falso y falso. Para este sería pues verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Como ya les había indicado, la idea es que veamos todas las posibles combinaciones entre las tres proposiciones. Y ahora se nos pide la negación de R. La negación de R sería simplemente escribir lo contrario, ¿no? Para esto quiero que recordemos el uso y que tengan a la mano cuando esté construyendo su tabla de verdad, la tabla de conectores lógicos. Para la primera es una negación. La negación pues es simplemente escribir pues lo que está verdadero, falso, y lo que está falso, verdadero. Vamos a ver para las diferentes de condicionalidad, disyunción y conjunción. Bueno, vamos a ver. Entonces si acá nos dan verdadero, lo contrario sería falso, sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Listo, vamos hasta ahí. En nuestra columna 4, la quinta columna sería una relación de conjunción. Vemos en la tabla de conjunción que la única forma para que nos dé verdadero es que ambas sean verdaderas. Entonces, si es P y R, sería esta columna con esta columna. ¿En cuáles casos ambas son verdaderas? En este caso, ¿cierto? Y
habría otra, porque estamos en Q y R, sería esta y esta de acá. Entonces sería verdadera. Porque la conjunción nos implica que ambas sean verdaderas. Y el resto sería falsas. ¿Listo? Entonces falso para el resto. Bueno, entonces vamos a la siguiente columna. La siguiente columna nos está relacionando es Q con una relación de disyunción con la negación de R. Entonces vemos que para la disyunción lo que tenemos es que todas son verdaderas excepto cuando ambas son falsas. Entonces sería Q y la negación de R. Vamos a buscar cuáles dice falso y falso. Falso y falso sería esta, ¿cierto? Entonces falso y falsa sería esa. Y la otra que nos queda acá, falsa y falsa, porque recuerden que es, perdón, para este y para esta, que sería Q y R, falsa y falsa, y para la otra sería esta y esta. Entonces sería falsa y falsa acá. ¿Listo? Únicamente tenemos esas falsas y recuerden que para la disyunción, perdón, para la disyunción, que sería esta, únicamente es falso cuando ambas son falsas. Y el resto sería verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Listo? Vamos a ver una relación de condicionalidad. Esa relación de condicionalidad nos implica que solamente es falso cuando la primera es verdadera y la siguiente es falsa. ¿Cuál es el orden? Es P y Q. P sería esta y Q sería esta. En cada caso es verdadero o falso. Vemos que acá es verdadero, falso. Entonces acá verdadero y falso nos implica falso. Y acá también tenemos verdadero y falso. Entonces verdadero y falso acá nos implicaría falso. ¿Listo? De resto todas nos darían verdadero las posibles combinaciones. Entonces sería verdadero, 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 verdadero y verdadero. Listo. Vamos a relacionar también la primera premisa con la segunda. Entonces en esta columna, ¿qué tenemos? Entonces sería esta con esta. Una relación de conjunción. Recuerden que solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces verdadero y verdadero acá nos daría verdadero. Y no vemos que ninguna otra nos da esa relación de verdadero y verdadero. Lo que hacemos es decir que el resto es falso. Falso, 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 falso y falso. Listo, vamos a ver con la siguiente. Vamos a relacionar esta columna con la anterior. Entonces, como es relación de conjunción, lo que vemos es que solamente da verdadero cuando las dos primeras son verdaderas. Entonces, o las dos primeras, las dos partes son verdaderas. Entonces sería esta verdadera. Esta nos daría ninguna otra posición verdadero y por tanto nos quedaría falso el resto. ¿Listo? Entonces, falso, 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 falso y por último falso. Listo. Por último vemos una relación de condicionalidad y esa relación de condicionalidad es con esta columna y la Q. Bueno, voy a señalar acá para que tengamos presente que es la Q. Entonces sería esta y esta. ¿Cuál sería la relación? Una relación de condicionalidad. Vemos que todas dan verdadero excepto cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Y cuál sería la primera? La primera sería esta de acá, que es esta columna. Entonces veamos, verdadero y acá nos da verdadero. Y no hay ninguna otra que sea primero verdadero. La primera que tenemos acá. Entonces, por tanto, nos da verdadero y verdadero. Y condicionalidad verdadero y verdadero nos da verdadero. Y ahora lo que tendríamos sería que sería falso, verdadero, falso, falso. Y todas esas nos dan verdadero. Entonces, por ende, todo el resto va a ser verdadero. ¿Listo? Ya tendríamos construida nuestra tabla. Para no hacer tan largo este video, yo ya les he explicado en los videos anteriores, en los iPads y en la webconferencia cómo se ingresa en la JTabla, pues que es otra parte que nos expresa o que nos relaciona este punto. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces a la siguiente parte del ejercicio, que esta parte del ejercicio les ha costado bastante trabajo. ¿Por qué les ha costado trabajo? Digamos que tiene que aplicarse, pues digamos que todo lo que hemos visto, digamos que a través de una demostración. Bueno, ¿qué es lo que les aconsejo? Tener a la mano nuestras tablas nuestras leyes de inferencia. Bueno, ¿qué es lo que vemos primero?
Lo que vemos primero es que se nos presentan las premisas, la conclusión. Podemos, y les aconsejo, acá en este caso, al inicio, es identificar nuestra, ¿cómo podemos simplificar esto? O sea, digamos que tener las tres premisas y si vemos que hay una relación de conjunción, de una aplicaremos simplificación, esta de acá. Entonces, P y Q, entonces P, P y Q, entonces Q, se puede alguna de las dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a simplificar de la siguiente manera. Esta, para el primer paso, que sería la proposición, la premisa 1, la vamos a simplificar simplemente como una de las dos. Podemos tomar esta. Entonces en este caso sería primero tomar esa y esa sería P y esa sería nuestra premisa número 4. ¿Listo? Vamos a ir creando premisas adicionales. Ahora, revisando P3 con P4, entonces vemos que P3 quedaría esta y P4 quedó Q. Y vemos que eso es exactamente igual al que al modus ponendo opponents. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos, como habíamos visto en el anterior ejemplo, concluir pues la segunda proposición de la primera premisa. Entonces, lo que concluimos es Q acá. ¿Listo? Entonces, conclusión Q. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí terminaríamos. ¿Por qué? Porque no necesitamos tomar esta premisa 2, porque como tenemos una relación acá de conjunción, entonces podemos aplicar simplificación y entonces quedaría solamente Q, ¿cierto? Entonces, o sea, es decir, esto ya lo demostramos que se convirtió en realidad es en Q, ¿cierto? Quedaría así. Y ahí sí P, entonces Q. Y entonces acá tenemos Q. Pero pues por simplificación, como ya lo habíamos dicho, puede ser la primera o la segunda. Entonces Q. ¿Cómo se leería eso? Sí, Q, entonces Q. Listo. Y eso es, pues obviamente, verdadero. Entonces simplemente ya lo tendríamos. Ahora, para la siguiente forma, porque habrían varias formas, se puede, digamos que, demostrar de varias maneras. Vemos que se puede tomar la premisa, en este caso sería la premisa. Esperen un segundo, yo quito esto de acá para que se pueda ver. La premisa 1. Me está corriendo. Ay, no, no, es que debo aplicar en este y ahora sí. En teoría debería moverse. Bueno, como nos está moviendo, entonces vamos a ir acá. ¿Cuál es la idea? Que tenemos acá, por ley de simplificación, no simplificamos diciendo que es P, sino diciendo que es R. Y ahí nos cambiaría esa P4 que nosotros estaríamos formulando, la premisa 4. Y en este caso la premisa 4, al simplificarla nos quedaría es R. Haciendo pues, recuerden por simplificación. Acá les voy a mostrar pues que lo que simplificamos fue con la segunda y listo. ¿Qué nos quedaría? Acá en este caso, bueno, voy a volver a activar el lápiz. En este caso nos quedaría, entonces es la premisa 2 y la R y acá está premisa 3. Entonces, ¿qué nos conviene? En la premisa 3 y en la premisa 4, mirarla como están. Ponemos una y debajo la otra y vemos que esta, ahí hay una relación de disyunción. Vemos cuál se nos acomoda y acá identificamos que el modus tollendo opponens es el que se parece, mírenla. Entonces P o Q, negación de Q. No, ese es modus tollendo. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Hay algo, y es que esta es otra forma en que podemos ver el modus tollendo opponents. Puede escribirse así o puede escribirse así: P o negación de Q y acá abajo Q y lo que concluimos es P, ¿cierto? Puede escribirse así y vemos que es exactamente la forma que tiene esta, independiente de las letras que tengan, obviamente. Entonces le aplicamos modus tollendo opponents y lo que concluimos es Q. Como a este lado tenemos Q, y recuerden que ¿qué quedaría en realidad? Acá ¿qué quedaría? Haciéndolo así.
voy a escribirlo para que sea, pero ese paso no es necesario hacerlo, ¿no? Acá quedaría, nosotros, ¿qué fue lo que simplificamos? Pues simplificamos la uno, esa se convirtió en R y esa la aplicamos con 4. Entonces acá quedaría la 2, perdón, la 3 sin tocar, sería, sí, la 3. Entonces acá nos quedaría la Q y acá estaría, bueno, esto sería corchete cuadrado. Y acá sería I, entonces sería P, entonces Q. Y por simplificación creo que el otro había escrito igual. Pero de todos modos es que la idea es que por simplificación podemos aplicar, entonces quedaría Q, entonces Q. ¿Listo? Y pues si Q, entonces estaría demostrado y listo. Este paso no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos acá, simplemente lo vemos así, que si ya simplificamos, o bueno, ya nos dio algo que es Q al igual que el otro lado, y como tenemos relación de conjunción, entonces simplemente decimos que lo que está a un lado es exactamente igual a lo que está en otro. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es decir que ya está demostrado. Bueno, quiero que, como se les ha dificultado tanto este problema, veamos otros o algunos ejemplos de cómo demostrarlo. Realmente esta tiene una forma, y acá vemos que ahí habrían otras, digamos que otras formas de aplicar esto. Entonces, en este otro ejemplo quiero que tengan claridad que no es el mismo ejemplo de todo el ejercicio, sino que es otro, digamos que otra expresión simbólica. Y acá lo que vemos es esta expresión simbólica de acá. Y toda esta expresión simbólica nos da como conclusión la negación de P. Tendríamos la premisa 1, premisa 2, premisa 3. A algunos les va a salir así. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Siempre que vean una relación de eh, una relación que se pueda simplificar, digamos que acá en este caso esta tiene la forma para simplificarse porque tiene conjunción, entonces aplicamos simplificación. Entonces recordemos que si podemos decir que es S o es R negado, entonces la premisa 4 sería R negado. Entonces miremos, confrontemos la premisa 3 y con la premisa 4 que acabamos de crear. Entonces sería esta acá, P entonces R, y la premisa 4 sería la negación de R. ¿Qué forma tiene eso? La modus tollendo tollens. Y entonces acá concluimos que es negación de Q. Recuerden tener a la mano nuestras leyes, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos esta premisa 5. ¿Y cuál es la que no hemos utilizado? La premisa 1. Todavía no, porque lo que utilizamos fue la premisa 3. Entonces utilizamos la 1 y tenemos que esta es negación de Q. Bueno, la que quedaría sería esta en la que convertimos estas dos. Y esta sería una siguiente premisa, ¿cierto? Que nos indicaría la premisa 1 y la premisa 2, bien viéndola de esta forma en que nosotros también le podríamos aplicar modus tollendo tollens. ¿Listo? Y acá tendríamos que como conclusión del modus tollendo tollens, que es la negación de P. Si vemos, ya llegamos a lo mismo, entonces quedaría acá a este lado la negación de P y entonces, sí, entonces la negación de P, y entonces ya estaría demostrado. Así de sencillo, la idea es que ustedes utilicen sus tablitas o sus leyes. Y ojo, si ven algo con relación de conjunción, apliquen simplificación. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, a ver, este ejemplo. Este ejemplo también nos presenta una relación acá o una premisa que tiene relación de conjunción. Aplicamos simplificación. Esta sería para la premisa 4 decir que simplificamos la premisa 3. Entonces quedaría negación de Q. O también hubiera podido negación de S. Ustedes van mirando cómo cuadra. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que revisando P1 con esta y es la negación de Q, vemos que podemos aplicar el modus tollendo ponens.
y nos da como conclusión P. Igual es una cosa de ensayo de error. Y si no, pues entonces tomarían en esta simplificación la negación de S. Ahí ustedes miran que cuál va y en qué C se les acomoda. Bueno, quedaría la premisa 5 como P. ¿Listo? Aplicando esa proposición. Ahora, ¿cuál no habíamos tomado? No habíamos tomado la premisa 2. Y entonces miramos cómo queda la premisa 2 y la premisa 5. La premisa 2 y la premisa 5, que es la que acabamos de crear, entonces nos generaría por que tiene la forma de modos poniendo opponents una conclusión que es R. ¿Listo? Y entonces, si vemos, nos había quedado ¿qué? Nos había quedado P, ¿cierto? Antes. Y ahora nos queda R. Y como la relación que tenemos es de conjunción, vemos que P y R, y acá nos quedó a este lado P y R. Entonces, aplicando por ley de adjunción, P5 y P6, bueno, veamos qué es P5. P5 es P y P6 es R. Entonces, R. Y entonces la ley de adjunción, entonces nos quedaría P y Q. Pues no es necesario hacerlo, digamos que yo lo podría poner acá P y R simplemente, P y R, perdón. P no es Q, sino R, que es la primera y la segunda premisa. P y R. Entonces vemos que lo que nos dio acá es exactamente a lo que tenemos acá a este lado. Entonces P y R. ¿Listo? Bueno, otro ejemplo. Y este otro ejemplo, la idea es que no va a tener esa ventaja que nos da al simplificar porque no es una relación de conjunción. A algunos les salió eso. Entonces vemos que en este ejemplo no hay relación de conjunción. Entonces ese ejemplo nos da todo esto. Y ahora vemos, entonces si no se puede simplificar, ¿qué podemos hacer? No, en este también hay simplificación, qué pena. No es en el siguiente que yo les había preparado. En todos está simplificación. Sí se puede aplicar simplificación para este. Bueno, veamos, analicémoslo y veamos cómo es aplicando las leyes. Bueno, la idea es que la solución ustedes la escriban así de sencillo sin necesidad de poner de forma explícita la ley, ¿sí? Simplemente que nosotros la nombramos y acá pues digamos que en esta tenemos simplificación para P4, para DP3, entonces nos quedaría R, después el P2 que sería Q o R negado, lo vamos a contraponer con P4 que sería la que acabamos de crear y le aplicamos modus tollendo opponents y nos quedaría pues que la P6 la podemos poner la P1 que no lo hemos utilizado con la P5 que acabamos de crear y por eso por modus tollendo tollens vamos a ver que es negación de P y Q, que es exactamente lo que tenemos acá a este otro lado. Pues esa es la idea, que ustedes vayan mirando con cuál se va acomodando. Recuerden tener a la mano esta tablita de las leyes. Esta es bien completa. Si quieren sumarle un pantallazo o si me lo piden yo se los envío por el WhatsApp para que la tengan presente, que aquí están todas. Y esas leyes, la idea es que ustedes le van tomando forma, van relacionando unas con otras, van mirando que cómo se puede ir reduciendo y que se transforme efectivamente lo que hay al lado izquierdo con lo que hay al otro lado. Espero que les haya servido pues de ilustración para que digamos que les sirva de guía. De todos modos me pueden escribir al WhatsApp, por el foro yo les estoy pues retroalimentando. Hay algunos trabajos, hay bastantes trabajos, entonces voy saliendo a medida que voy revisando que van nuevos, entonces los voy poniendo en lista y los voy revisando.
Bueno, estimados estudiantes, espero que realicen su tarea con éxito y espero poderlas evaluar en el entorno de evaluación, valga la redundancia. Hasta luego.